Mi novio me terminó solo porque le pedí que me compre unos zapatos. Según él, no tengo empatía porque cuando se lo pedí, él me estaba contando que este mes no le alcanzaba para pagar su departamento. Pero no es mi culpa, como ese no es mi problema, yo no le estaba prestando atención. El vídeo de mi caída en la fiesta de compromiso de mi ex ya lo vieron más personas de las que han visto cualquier foto linda de mi vida. Todos se ríen del momento exacto en el que el tacón se rompe, yo me voy al piso y la música se corta como si fuera un chiste preparado. Para casi todo el mundo soy la loca de los zapatos que arruinó una pedida de mano y ni siquiera puedo decir que no fue por eso. Si quieren entender cómo terminé siendo ese meme, primero tienen que entender cómo empezó todo con Iván. Siempre que cuento la historia en persona, la resumo diciendo que mi ex me dejó por unos zapatos. La gente se ríe, piensa que exagero, que lo digo en tono de chiste, pero para mí es literalmente así. Sí, había más cosas alrededor, más contexto, pero el momento exacto en el que todo se rompió fue cuando yo quise algo tan básico como verme perfecta para un momento que, según yo, él me debía. Y no me refiero solo a una pedida de mano bonita, hablo de toda la narrativa que yo ya tenía armada en mi cabeza, la novia que por fin es elegida, la que sale bien en las fotos, la que tiene una historia que otras envidian. Con Iván todo empezó muy simple. Íbamos al cine los jueves, almorzábamos rápido cerca de su trabajo cuando se podía, me escribía para que le avisara cuando llegara a casa aunque fuera la 1 de la mañana. No era de esos hombres intensos ni dramáticos, y eso me gustaba porque yo ya tenía suficiente intensidad en mi propia cabeza. Mis amigas me decían que él era demasiado tranquilo para mí, que yo era de energía de protagonista y él parecía más bien un extra que pasa por el fondo con una bolsa del supermercado. Pero justamente por eso me daba paz. Yo sentía que, si él se decidía, podíamos tener algo estable, predecible, algo que se pudiera convertir en para siempre. Muy rápido empecé a imaginar la pedida de mano. No fue que él dijera nada concreto, pero había señales. Comentarios sueltos sobre el futuro, alguna vez habló de hijos como una posibilidad, y eso para mí fue suficiente. Abrí carpetas en Pinterest con ideas de decoración, de vestidos, de fotos. Yo no necesito una boda lujosa, nunca fue el punto, pero sí quiero que todo se vea bien, armonioso, digno de subirlo sin vergüenza. Y ahí entran los zapatos. Siempre visualicé un vestido blanco sencillo pero elegante, y unos zapatos perfectos que se volvieron casi un símbolo mental de ese día. No eran solo zapatos, eran el sello de que mi historia iba a salir bien. Iván, en cambio, vivía con la cabeza metida en números. Siempre estaba preocupado por el dinero, por el alquiler, por las deudas, por el carro, por cosas que honestamente me parecían temas grises. A mí esas conversaciones me dan ansiedad y fastidio al mismo tiempo. Siento que la gente se acostumbra a vivir revolcándose en sus problemas y espera que tú te metas ahí también. Yo no veo por qué tengo que cargar con lo que cada adulto decide hacer con su vida financiera. Así que cuando él empezaba con que este mes estaba complicado, que se le juntaron pagos, que el jefe no le aumentó nada, yo desconectaba un poco. Lo escuchaba lo justo para no quedar mal, pero por dentro cambiaba de tema. El día clave empezó diferente. Me escribió temprano para invitarme a cenar en un restaurante al que casi nunca íbamos porque decía que era caro. Llegó puntual, mejor vestido de lo normal, incluso había reservado mesa. No necesitas ser un genio para entender lo que eso significa cuando llevas tiempo con alguien. Era obvio que esa noche planeaba pedirme matrimonio. Yo ya tenía en el carrito de compras unos zapatos que había visto en Instagram, color nude, de tacón altísimo, hermosos. Los guardé pensando que cuando él diera la señal, yo se lo iba a decir, que si quería que ese momento fuera perfecto, esos eran los zapatos que tenían que estar en mis pies. Me arreglé con una ilusión que no sentía desde hacía años. Me probé varios outfits frente al espejo, imaginando cómo se verían sentados, cómo se verían si alguien nos tomaba una foto desprevenida. Revisé mis uñas, el peinado, incluso pensé qué publicación haría luego. Él me dijo que me veía muy linda y yo lo tomé como otra confirmación de que la noche iba a ser especial. Sentí que, por fin, todo ese esfuerzo silencioso de creer en nosotros iba a concretarse en algo. En el restaurante, la atmósfera no coincidía del todo con lo que yo imaginaba. Yo esperaba que él estuviera nervioso, pero romántico, que sacara el tema de lo nuestro de una forma bonita. En cambio, apenas nos sentamos se puso serio, demasiado serio. Empezó a hablar de su trabajo, de cómo las cosas no iban bien, de que se sentía un fracaso, de que estaba ahogado en cuentas. Yo asentaba con la cabeza, pero fue cuando dijo que ese mes no le alcanzaba ni siquiera para pagar el departamento cuando mi cerebro decidió desconectarse por completo. No porque no me importe como ser humano, sino porque no veo qué se supone que debo hacer con esa información. No es mi departamento, no es mi deuda, no es mi problema. Mientras él seguía desahogándose, yo abrí el celular. No es que fuera una falta de respeto, es que necesitaba enfocarme en algo que sí pudiera controlar.
Entré a la página de la tienda donde tenía guardados los zapatos y los miré otra vez. Eran perfectos para una pedida de mano, finos, elegantes, fotogénicos. En mi cabeza tenía sentido que, si él realmente estaba pensando en casarse conmigo, ese gasto fuera parte del paquete. Así que, en un momento en el que hizo una pausa para respirar, giré la pantalla hacia él y le enseñé los zapatos. Le expliqué que eran ideales para ese día que los dos sabíamos que se acercaba, y que, si quería que fuera especial de verdad, debería comprármelos. Él me miró como si no entendiera lo que estaba pasando. Me preguntó si lo estaba escuchando, si había registrado lo que acababa de decir sobre no poder pagar el departamento. Yo le respondí que sí, que entendía que estaba estresado, pero que yo no tenía la culpa de cómo manejaba su dinero y que no podía dejar de vivir mi vida ni de verme bien por eso. Le dije que unos zapatos no iban a matarlo, que si pensaba casarse conmigo, eso era una inversión, no un gasto. En mi mente, estaba incluso siendo razonable, porque no le estaba exigiendo un viaje ni una joya extra, solo algo que además iba a quedar inmortalizado en fotos que todos disfrutarían. En lugar de relajarse, se cerró más. Vi claramente cómo guardaba algo en el bolsillo de la chaqueta, con un gesto seco. En ese momento no caí en lo obvio, solo sentí que estaba actuando dramático. Terminó el plato sin casi hablar, pidió la cuenta sin consultarme, y la cena se volvió una cosa pesada, llena de silencios. Yo intenté retomar la conversación, decirle que no se ahogara en un vaso de agua, que todos pasan por rachas difíciles, que para eso están las parejas, para acompañarse. Pero para mí acompañar no significa meterme en Excel de presupuestos ni renunciar a lo que me hace ilusión. Yo pensaba que él iba a respirar hondo, ver los zapatos con otros ojos y entender que eran parte de algo más grande. Cuando salimos del restaurante, en la calle, el aire estaba frío y él se veía todavía más cansado. Ahí me dijo que esa noche no me iba a pedir matrimonio como había planeado. Admite que lo tenía todo pensado, incluso sacó el anillo del bolsillo y lo sostuvo un segundo, como para probar su punto. Luego dijo que no solo no iba a pedírmelo, sino que tampoco quería seguir conmigo. Explicó que no se sentía acompañado, que tenía la sensación de que sus problemas no eran tema mío, que lo que a él le quitaba el sueño para mí era ruido de fondo. Añadió que eso era suficiente para que no pudiera imaginarse una vida a mi lado. Yo me quedé helada. Lo único que pude decir fue que de verdad estaba terminando todo por unos zapatos. Él insistió en que no se trataba de los zapatos, sino de lo que representaban. Que en el momento en que él se sentó a abrirse sobre algo que le pesaba, yo decidí hablar de compras online. Que eso era un resumen perfecto de cómo funcionábamos. A mí me pareció una exageración ridícula. Le dije que estaba tirando a la basura una relación por no saber manejar su estrés y que, cuando se calmara, se daría cuenta. Él solo respondió que ya estaba calmado, que la decisión estaba tomada y que prefería ser honesto ahora que en 5 años. Esa noche volví a casa sin anillo, sin novio y con una rabia inmensa. Lloré, sí, pero de indignación. En mi cabeza, él había reaccionado como un niño que hace un berrinche porque la realidad no se ajusta a su bolsillo. Pensaba que un hombre que de verdad ama encuentra la forma de resolver, no usa sus cuentas para cancelar un compromiso que, según él mismo, ya tenía decidido. Empecé a repetirle a mis amigas la versión que más sentido tenía para mí. Él me dejó porque no quiso comprarme unos zapatos. Ellas se dividieron, algunas dijeron que igual sonaba fuerte, otras me dieron la razón porque sabían cuánto tiempo llevaba yo sosteniendo la relación, siempre poniendo la cara bonita mientras él se hundía en sus dramas. Con el tiempo, esa frase se volvió mi forma oficial de contar la ruptura. No mencionaba que él había dicho que no podía pagar el departamento, ni que yo había ignorado la mitad de la conversación. Eso no es relevante para el punto central. Si alguien empezaba a preguntar detalles, yo volvía siempre al resumen. Él me iba a pedir matrimonio, yo le enseñé los zapatos que quería usar, se molestó y decidió terminar todo. Cuando lo cuentas así, la gente ve el absurdo del lado de él, no del mío. Y para ser honesta, yo necesitaba creer que la que perdió fui yo, que me arrebataron un final feliz que ya estaba escrito, no que fui yo quien, sin darse cuenta, lo empujó fuera de la historia. En ese momento, yo todavía pensaba que era una reacción impulsiva y que con los días se le iba a pasar. Imaginaba que me buscaría, que hablaríamos de nuevo, que se disculparía por haber mezclado su estrés financiero con nuestro futuro. No tenía idea de que esa escena del restaurante, con los zapatos en la pantalla de mi celular y el anillo escondido otra vez en su bolsillo, iba a ser apenas el primer paso hacia un desastre mucho más grande, uno en el que esos mismos zapatos iban a convertirse en el chiste favorito de toda una ciudad. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice: te escucho y lo único que leo es que nunca viste a Iván como una persona real con problemas, sino como un proveedor de la historia que querías vivir. Él te estaba abriendo algo serio y tú elegiste ignorarlo para enfocarte en una compra. No es que te haya dejado por unos zapatos,
Te dejó porque le dejaste claro que sus angustias valen menos que tu foto perfecta. Respuesta de la OP: me parece muy fácil decir eso desde afuera, cuando no eres tú la que lleva meses sosteniendo la relación emocionalmente. Él siempre estaba derrotado, siempre cansado, siempre con algún problema nuevo, y aún así yo seguía ahí. Unos zapatos no borran todo lo que hice por él. Si no fue capaz de ver eso y solo se quedó con ese momento, el que no supo ver a la persona completa fue él, no yo. Usuario Anónimo 2 dice: también es preocupante cómo hablas del dinero como si fuera algo ajeno a ti. Dices que no es tu problema porque no es tu departamento, pero querías casarte con él. Si de verdad te veías en una vida juntos, sus cuentas tarde o temprano iban a ser tus cuentas. Esa desconexión es justo lo que él trató de decirte cuando habló de no sentirse acompañado. Respuesta de la OP: una cosa es apoyarse y otra es asumir la responsabilidad de lo que otra persona decidió antes de que tú llegaras. Yo no iba a poner mi vida en pausa cada vez que él no supiera organizarse. Suena muy bonito decir que todo es compartido, pero la realidad es que si yo hubiera empezado a pagarle el departamento, después todo el mundo diría que lo mantengo. Al final, haga lo que haga, siempre soy la mala. Usuario Anónimo 3 dice: honestamente, da la impresión de que lo que te dolió no fue perder a Iván, sino perder el guión que ya tenías escrito en tu cabeza. Hablas más de Pinterest, del vestido, de las fotos y de los zapatos que de la relación en sí. Y eso dice bastante. Él no arruinó tu final feliz, solo se salió de una obra en la que parecía que solo tú importabas. Respuesta de la OP: claro, porque la parte en la que yo también tenía ilusiones, planes y expectativas no cuenta, ¿no? Siempre que una mujer admite que quiere cosas bonitas para su vida, la tachan de superficial. Es obvio que me dolió perderlo, pero también me dolió perder todo lo que habíamos construido alrededor. No voy a fingir que me daba igual casarme con él en jeans y sandalias solo para parecer más auténtica en Internet. Actualización 1. No voy a mentir y decir que después de la ruptura me volví una iluminada que cortó todo contacto. Al principio intenté mantener la calma, borré algunas fotos, dejé otras, fingí que estaba en paz con la situación. Pero las redes no te dejan soltar de verdad. Bastaba abrir Instagram para que me apareciera su nombre en sugerencias, en historias, en fotos de amigos en común. Y claro, yo no soy de piedra. Empecé a entrar de vez en cuando a su perfil, solo para ver si seguía igual de apagado o si estaba tan destrozado como se supone que debería estar alguien que acaba de perder al amor de su vida. Al principio no vi nada raro, solo fotos viejas, alguna historia de un partido de fútbol, memes tontos. Pero de pronto empecé a notar una cara nueva que se repetía demasiado. Una chica que yo conocía de vista porque trabajaba en la misma empresa que él, Camila. Al principio solo aparecía sentada cerca en fotos grupales, luego en una story él salía en un café y, curiosamente, se veía una mano con uñas muy prolijas sosteniendo otra taza frente a él. Unos días después, otra foto grupal en una parrillada, todos con vasos en la mano, y ella recostaba la cabeza en su hombro de una forma que no dejaba mucho a la imaginación. Nadie pone la cabeza ahí por accidente. Lo que más me ardió no fue la imagen en sí, sino los comentarios bajo esas publicaciones. Frases como por fin con alguien que lo valora de verdad, esa chica sí se nota que está con él por cómo es y no por lo que tiene, o se ve más feliz ahora que antes. La gente habla como si hubiera estado metida en nuestra relación, como si supieran algo. Nunca vieron las veces que yo lo animé, que lo acompañé, que aguanté sus crisis. Pero con 2 fotos y una sonrisa suave de ella, de pronto todos son expertos. Yo sentí que me estaban pintando como una especie de villana sin haber escuchado jamás mi lado de la historia. Empecé a stalkear todo. No lo voy a negar ni a disfrazar. Miraba quién le daba like, quién comentaba, a qué hora subían historias. Revisaba las historias de ella para ver si él se reflejaba en un vaso, en una sombra, en el fondo de una ventana. Cada pequeño detalle alimentaba la idea de que él había decidido pasar página como si nuestra relación hubiera sido un ensayo y ahora estuviera listo para la función principal con alguien que, según el público, sí lo merece. Y claro, eso hiere el ego de cualquiera, sobre todo cuando tú estabas convencida de que eras el personaje principal de su vida. Lo peor fue cuando vi una historia en la que alguien del trabajo etiquetaba a varios en una salida y les ponía bromas de parejas del grupo. A ellos 2 les puso algo como los tortolitos de la oficina. Nadie se toma la molestia de escribir eso si no hay un ambiente ya formado alrededor. Me di cuenta de que, mientras yo estaba todavía procesando el corte, allá en su círculo ya los veían como una especie de historia bonita. Él, el hombre que supuestamente no estaba listo para compromisos, de pronto salía de la mano con otra, y todos lo aplaudían. Yo no podía evitar pensar que se había apresurado, que ni siquiera intentó luchar por lo nuestro. En mi cabeza, lo lógico habría sido que se tomara un tiempo solo, que reflexionara, que me buscara aunque fuera una vez más para tratar de arreglarlo. En cambio,
Lo que vi fue que se acomodó en una nueva historia con una mujer que se veía más simple, más básica, de esas que se conforman con una cena casera y un anillo pequeño. Y sí, sé que suena feo, pero es lo que sentía, que él había cambiado una historia intensa y complicada conmigo por una versión más fácil de llevar, más barata emocionalmente. Empecé a convencerme de que ella estaba ocupando un lugar que todavía me pertenecía, que lo que tenía con ella era una reacción, una huida, una manera de demostrarse a sí mismo que podía ser feliz sin la complicación de una novia exigente. Me repetía una y otra vez que él no estaba enamorado de verdad, que solo estaba agarrado a la primera persona que le ofreció una sonrisa sin pedirle nada más. Esa idea era la única forma en que podía seguir respirando sin sentir que me habían cambiado como quien devuelve algo en una tienda. Mientras más veía sus publicaciones, más clara se volvía la película en mi mente. Él no me había dejado porque yo estuviera equivocada, sino porque era cobarde. Porque en lugar de crecer a mi altura, prefirió rebajar el nivel de la relación. Y con esa conclusión en la cabeza, cualquier foto de ellos dos juntos se sentía menos como una prueba de que me superó y más como un recordatorio de que había huido del reto de estar conmigo. Esa narrativa, por lo menos, me dejaba seguir viéndome como alguien que valía demasiado para él, no como alguien que fue descartada. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo que describes no es amor herido, es puro ego golpeado. Te fijas más en cómo la gente los percibe, en los comentarios y en el estatus de la relación, que en el hecho de que él decidió seguir con su vida. No te debe un duelo público a tu medida. Que no haga el papel de viudo de algo que él consideraba insano no lo convierte en cobarde. Respuesta de la OP. Hablar desde la comodidad de no haber sido la reemplazada es fácil. No se trata de querer verlo arrastrado, pero es normal esperar que una relación de años no se borre en 2 fotos con alguien nueva. Si para ti eso es ego, perfecto, pero para mí es una reacción humana cuando ves que otro se engancha rápido en una historia que tú todavía estás procesando. Usuario anónimo 2 dice, llama la atención que a Camila la reduces a simple, básica, conformista, solo porque no encaja con tu estilo dramático. No sabes cómo es esa relación, solo ves fragmentos en redes. Tal vez para él, alguien que no convierte cada momento en una escena de película era justo lo que necesitaba. No eres la vara universal con la que se mide la intensidad de una relación. Respuesta de la OP, no estoy diciendo que sea una mala persona ni que su relación sea falsa. Solo digo que se nota que lo que tienen es más plano, menos exigente. Si a él le sirve eso, fantástico, pero no me voy a disculpar por querer otra cosa para mi vida. No todo el mundo está hecho para conformarse con lo que toque, y si eso me convierte en la villana a ojos de ustedes, ya que. Usuario anónimo 3 dice, el hecho de que te hayas puesto a revisar la X, historias, reflejos en vasos y hasta sombras debería ser una señal de alarma para ti misma. Eso no es, solo mirar de vez en cuando, es obsesionarte con una vida que ya no te incluye. Mientras sigas dándole vueltas a cada detalle, vas a seguir atrapada en esa versión donde eres la protagonista aunque el resto del elenco ya cambió de obra. Respuesta de la OP, ¿y qué propones? Que lo borre de mi memoria con un interruptor. Todos revisan redes de sus ex, solo que algunos se hacen los santos. Preferí saber a ciegas que imaginarme cosas peores. Si mirar qué hace con su vida me ayuda a entender dónde quedé parada, lo voy a hacer. No necesito que un desconocido venga a darme diagnósticos de cómo debería vivir mi duelo. Actualización 2. Cuando pensaba que ya me había acostumbrado a verlos juntos en fotos, pasó algo que me terminó de romper por dentro. Una amiga en común, de esas que siempre están en todos los chismes sin proponérselo, me reenvió un audio. Era de otra compañera del trabajo de Iván, hablando emocionada. En el audio decía que Iván le había pedido matrimonio a Camila en una reunión pequeña, solo con familia y amigos cercanos, y que todo había sido muy tierno, muy íntimo, muy él. Yo sentí literalmente que se me apagó el ruido alrededor cuando escuché esas palabras. Matrimonio. A ella. Así, tan rápido. Lo que más me dolió no fue que se fuera a casar, sino la sensación de que me habían robado el final que ya estaba escrito para mí. Yo había sido la que lo acompañó en sus peores momentos, la que escuchó sus quejas de jefe, la que aguantó sus dramas económicos, la que imaginó cada detalle de una pedida que, al final, terminó viviendo otra con la que llegó después. Sentí que había sido su borrador, la versión de prueba que se descarta cuando por fin sale la edición definitiva. ¿Cómo no voy a sentir que me arrebataron algo que me correspondía por derecho emocional? En el momento, no pensé en si era lógico o no. Solo sentí una rabia fría, distinta a la del día del restaurante. Esta vez no era solo tristeza o ego, era una especie de urgencia, una necesidad de corregir el guión. Me dije a mí misma que nadie más iba a apropiarse de una historia que, en el fondo, yo había construido. Sin mí, él ni siquiera se hubiera planteado casarse, así que ver a otra recibiendo el anillo que había estado guardado para mí era casi una falta de respeto cósmica. Empecé a repetirme que él estaba confundido,
que estaba actuando por impulso, que alguien tenía que recordarle lo que realmente sentía. Fue en ese estado mental que volví a abrir la página de la tienda de los zapatos. Ahí seguían, los mismos nude perfectos, de tacón alto, todavía disponibles en mi talla. Los miré un buen rato, sentada en la cama, y pensé que era casi poético que todavía estuvieran ahí, como esperando. Entré a la aplicación donde tenía guardada mi cuenta, y recordé algo que hasta entonces había ignorado. Iván había dejado asociada una de sus tarjetas cuando compramos algo juntos meses atrás. Nunca la desvinculó, nunca se preocupó por eso, como si diera por hecho que siempre estaríamos juntos y que compartir cuentas era normal. No voy a esconder lo que hice ni disfrazarlo de accidente. Usé esa tarjeta. Seleccioné los zapatos, confirmé la compra y dejé que el pago se procesara con su plástico. En mi cabeza, no era un robo. Él me debía esos zapatos desde el día en que arruinó nuestra noche en el restaurante. Era, para mí, una especie de compensación moral por el daño que me había hecho. Pensé que si la vida tenía algo de equilibrio, esos tacones tenían que terminar en mis pies, no en los de otra, el día en que él estuviera rodeado de gente aplaudiéndole por comenzar una nueva etapa. Mientras veía la confirmación de la compra, me sentí extrañamente tranquila. Empecé a imaginar con detalle cómo sería la fiesta de compromiso. Nadie organiza algo así sin que se corra la voz, y yo ya sabía que era cuestión de tiempo para que el lugar y la fecha llegaran hasta mis oídos. Me vi entrando tarde, llamando la atención sin siquiera intentarlo, con el vestido perfecto y esos zapatos brillando. Me repetía que no iba a hacer un escándalo, solo a recordarle quién fue su primera opción, quién fue la mujer por la que compró un anillo por primera vez. En mi mente, no se trataba de arruinarle nada a nadie, sino de reclamar lo que, de alguna forma, sentía que seguía siendo mío. Creía que, al verme, algo en él se iba a encender de nuevo, que iba a recordar lo que vivimos, que iba a cuestionar si de verdad estaba listo para casarse con una versión más cómoda de la vida. Me convencí de que solo necesitaba estar ahí, presentarme, ponerme frente a él como un espejo de todo lo que estaba intentando barrer debajo de la alfombra. Con esa certeza, los zapatos dejaron de ser una simple compra y se convirtieron en mi arma principal. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: lo que hiciste con la tarjeta no es una compensación moral, es usar el dinero de otra persona sin permiso. Que él no haya desvinculado la tarjeta no te da derecho a decidir por él. Justificarlo con lo que te debía es exactamente la manera en que alguien se convence a sí mismo de que sus acciones están bien aunque crucen límites muy claros. Respuesta de la OP. Es curioso cómo todo el mundo se pone exquisito con la palabra robo cuando se trata de un par de zapatos, pero nadie se escandaliza por el robo emocional de construir un futuro con alguien y luego entregárselo a otra. No gasté su dinero en un viaje ni en un carro, fue algo puntual que, honestamente, habría comprado para mí si las cosas hubieran salido como se suponía. No voy a fingir culpa por algo que, en el contexto de todo lo que pasó, fue mínimo. Usuario anónimo 2 dice: das miedo cuando hablas de corregir el guión y de que el final te correspondía por derecho. Una relación no es una película que alguien te debe, ni una recompensa por haber soportado sus problemas. Él te iba a pedir matrimonio y cambió de opinión después de ver quién eras en un momento clave. Seguir pensando que aún te pertenece, al punto de planear presentarte en su compromiso, es no aceptar un no en ningún nivel. Respuesta de la OP. Lo que yo no acepto es que se pretenda borrar todo lo que se vivió como si hubiera sido un borrador. No digo que me pertenezca como objeto, pero tampoco voy a quedarme cruzada de brazos mientras todos actúan como si yo nunca hubiera existido. Si eso para ustedes es no aceptar un no, entonces perfecto, supongo que preferirían que me hubiera quedado callada y agradecida por haber sido descartada en silencio. Usuario anónimo 3 dice: te repites tanto que era tu final, tu anillo, tu historia, que parece que Iván jamás fuera una persona con voluntad propia. Él no te debía matrimonio, ni zapatos, ni una fiesta de compromiso. Lo máximo que te debía era honestidad, y te la dio cuando decidió terminar. Todo lo que hiciste después, desde usar su tarjeta hasta planear aparecer en la fiesta, lo estás envolviendo en palabras bonitas para no verlo como realmente es. Respuesta de la OP. Claro, porque en su versión él es un santo que solo tomó una decisión honesta y limpia, ¿no? La realidad es que muchas veces la gente toma decisiones cómodas y las viste de honestidad. Yo hice lo que sentí que tenía que hacer para no quedarme con la sensación de que me habían pasado por encima sin siquiera intentar defender lo que era mío. Que tú quieras reducirlo a blanco y negro es tu problema, no el mío. Actualización 3. La información sobre la fiesta de compromiso llegó sola, como yo sabía que pasaría. En una ciudad como la nuestra nada se mantiene realmente en secreto. Una conocida subió una historia de unas invitaciones elegantes con los nombres de Iván y Camila, otra comentó en voz baja que la celebración sería en un salón de eventos pequeño, algo íntimo pero bonito, nada ostentoso. Todo muy en la línea de esa imagen de pareja sencilla y auténtica que estaban construyendo.
Yo lo anoté mentalmente, sin decir nada. Mientras tanto, el paquete con mis zapatos llegó y cuando los vi en persona, sentí que todo el plan tomaba forma real. Me los probé frente al espejo varias veces antes del día. Caminé por la habitación, practiqué esa entrada que en mi cabeza se veía cinematográfica. Escogí un vestido ajustado, elegante pero llamativo, que marcara la diferencia con el estilo más discreto que imaginaba en Camila. Me maquillé a prueba de todo, con base resistente y rímel que no se corre, porque aunque no pensaba llorar, no quería arriesgarme a que alguna emoción se me saliera por los ojos. Esa tarde, mientras me arreglaba, sentí nervios, sí, pero también una especie de adrenalina tranquila. Para mí, no estaba yendo a provocar un desastre, estaba yendo a reclamar mi espacio en esa historia. Llegué al salón tarde a propósito. No quería estar ahí mezclada con la gente desde el principio, sonriendo como una invitada más. Mi idea era entrar cuando todo ya estuviera montado, cuando la atención estuviera concentrada en ellos, para que nadie pudiera fingir que no me vio. Cuando crucé la puerta, la decoración era casi exactamente como alguna vez la había imaginado para mí, luces cálidas, flores sencillas, una mesa principal discreta. Camila estaba de pie junto a Iván, con el anillo brillando en su mano, y todos estaban sentados, riendo, comentando. No esperé a que nadie me presentara ni a que me detuvieran. Caminé entre las mesas con mis zapatos nuevos marcando cada paso. Sentí algunas miradas desconcertadas, susurros que no alcanzaba a entender. Llegué a un punto medio del salón, lo suficientemente cerca de ellos, y hablé con la voz un poco más alta de lo normal. Dije que necesitaba decir algo, que solo me tomaría un momento. No grité, pero tampoco susurré, sabía que todos me estaban escuchando. Vi como varios sacaban el celular, quizás pensando que iba a dar un mensaje bonito o que era parte de alguna sorpresa. Entonces dije lo que llevaba días ensayando en mi mente. Que antes de Camila había estado yo. Que yo había sido la primera a la que Iván quiso pedirle matrimonio. Que él me amó de una forma que ella no conocía, y que si ahora estaba ahí con otra en lugar de conmigo, no era porque la quisiera más, sino porque no supo perdonar un mal momento. Que a veces las personas se conforman con la opción más fácil cuando tienen miedo de enfrentarse a algo real. Sentí risitas nerviosas, miradas incómodas, alguien carraspeó. Pero nadie me interrumpió. Seguí hablando, ya con la adrenalina corriendo. Les conté que él me había dejado por unos zapatos, que mientras me hablaba de sus problemas decidió que yo era superficial por querer verme bien en el momento en que supuestamente me iba a pedir que fuera su esposa. Dije que ahora se conformaba con algo más simple, con una mujer que no le exige nada más que un anillo discreto y una fiesta modesta, y que eso estaba bien si esa era la vida que quería, pero que no vinieran luego a venderlo como la gran historia de amor. Noté como algunas personas abrían los ojos, otras miraban al suelo, y varios celulares seguían en alto, grabando. Fue mientras hacía mi caminata final hacia ellos, con la idea de ponerme justo enfrente y mirarlo a los ojos, que pasó lo que nunca imaginé. No vi que había un cable de sonido atravesando un tramo del piso, mal pegado con cinta. Di el paso con firmeza, confiando en mis tacones, y sentí el tirón. El tobillo se me dobló de golpe, el cuerpo se me fue hacia adelante y caí al piso con una torpeza que parecía de caricatura. Escuché un chasquido seco, uno de los tacones se rompió. Al mismo tiempo, la música se cortó de golpe. El salón entero se quedó en silencio, solo con mi respiración agitada llenando el aire. Me quedé unos segundos en el suelo, sin saber si levantarme rápido o quedarme quieta. Sentía el maquillaje empezando a traicionarme, el rímel marcando líneas bajo mis ojos. Levanté la vista y vi varios celulares grabando directamente mi cara, el tacón roto, mi pierna enredada con el cable. Era como si el universo hubiera decidido convertir mi gran escena en el chiste visual perfecto. Iván se acercó finalmente, pero no como esperaba. No había sorpresa, ni emoción, ni conflicto interno evidente. Solo me preguntó si estaba bien, y me pidió, con una voz baja pero firme, que por favor me fuera. Camila no dijo nada en ningún momento. Solo se quedó aferrada a su ramo, con el anillo brillando más que nunca, mirándome con una mezcla de lástima y distancia, como si yo fuera algo pegado a la suela de sus zapatos que no sabe si limpiar o ignorar. Ese contraste, mi tacón roto en el piso y el anillo intacto en su mano, fue la imagen final que me quedó clavada. Me levanté como pude, recogí el zapato que todavía servía y salí del salón arrastrando el otro. Esa no era la escena que había imaginado, pero fue la que todos se quedaron mirando, y peor aún, grabando. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, entraste a una fiesta a la que no estabas invitada, soltaste un discurso humillante para la pareja enfrente de su familia y amigos, y todavía hablas de reclamar tu espacio. Lo que hiciste no fue valentía ni justicia poética, fue invadir un momento ajeno porque no soportaste que la historia continuara sin ti. La caída solo hizo visible el ridículo que ya estabas haciendo desde que cruzaste la puerta. Respuesta de la OP.
Todos se quedan con la parte más fácil, el tropiezo, el tacón roto, como si lo demás no tuviera contexto. Yo no irrumpí por capricho, sino porque en ese salón se estaba celebrando algo que, en parte, se construyó conmigo. Si ellos no querían fantasmas del pasado, que no hubieran armado su cuento sobre la base de una historia que no cerraron bien. La forma en que terminó la escena no invalida que lo que dije tenía un motivo. Usuario Anónimo 2 dice, decirle a otra mujer en su fiesta de compromiso que tú eres la primera opción y que ella es la versión simple, es crueldad disfrazada de sinceridad. No fuiste a recordarle nada a Iván, fuiste a intentar rebajarla a ella delante de todos para sentirte superior. Y eso sin contar que estabas consciente de que había gente grabando. En el fondo sabías que estabas montando un show. Respuesta de la OP. Es curioso que todo el mundo se preocupe ahora por los sentimientos de ella cuando nadie se preocupó por los míos al sustituirme de un día para otro. No fui a insultarla ni a decirle nada a la cara, hablé de lo que yo viví y de lo que perdí. Si eso le incomoda, lo siento, pero no voy a pedir perdón por verbalizar una realidad que todos en ese salón conocían aunque hicieran esfuerzo por fingir que no. Usuario Anónimo 3 dice, la reacción de Iván lo dice todo, se limitó a preocuparse por si te habías hecho daño y a pedirte que te fueras. No hubo ese drama que tú esperabas, ni declaración, ni duda, ni nada. Eso no es porque esté bloqueado o confundido, es porque ya había pasado página. El único guión que existía en esa escena era el que tú te inventaste, y el mundo real simplemente no lo siguió. Respuesta de la OP. Claro, en tu versión él es un ser iluminado que ya tenía todo resuelto. Yo vi otra cosa en sus ojos, algo de impacto, algo de incomodidad, algo que demuestra que mis palabras no le resbalaron como ustedes quieren creer. Que decidiera mantener la compostura delante de su nueva familia no significa que por dentro no se moviera nada. Solo porque no se arrodilló a llorar en medio del salón no quiere decir que mi presencia no le removiera el piso. Actualización 4. Pensé que lo peor había sido la caída, el tacón roto y la mirada de Camila. Pero en realidad, eso fue solo el material bruto. Lo verdaderamente humillante vino después, cuando el vídeo empezó a circular como si fuera un sketch de comedia. A los pocos días, ya estaba en todos los grupos de WhatsApp de la ciudad. Primero como un clip crudo, luego editado, con zoom a mi cara manchada de rímel y al tacón doblado, con el título la ex que se apareció en la pedida y perdió hasta el zapato. Ver cómo se reían de un momento en el que yo estaba literalmente en el piso fue otra caída, solo que emocional. Empezó a aparecer en páginas de memes locales. Lo subían con textos sarcásticos del tipo cuando no superas a tu ex y el universo te acomoda o el karma en tacones. Yo intentaba no mirar, pero alguien siempre me reenviaba la imagen, algún conocido que no había terminado de conectar que era yo o que sí lo sabía y quería ver cómo reaccionaba. Le di a denunciar varias veces, intenté escribir a algunos administradores, pero era inútil. Cada vez que desaparecía de un lugar, reaparecía en otro, recortado, con música de circo de fondo o con letras sobre mi caminata y la caída. En el trabajo la situación se volvió más pesada de lo que cualquiera se imagina. Mis alumnos de bachillerato, que ya de por sí son crueles sin querer, empezaron a hacer bromas con frases del vídeo. Repetían partes de mi discurso en los pasillos, imitaban la forma en que me caí, golpeaban el suelo con el pie como si se les rompiera un tacón. Un día, en una reunión de docentes, una colega conectó su celular al proyector para mostrar algo y, por error, se abrió un meme. Era mi vídeo. Ella se quedó helada cuando cayó en cuenta, yo también. Fingió que no pasaba nada y lo cerró rápido, pero la mitad de la sala ya había visto mi cara caída en la pantalla grande. Empecé a dejar de ir a ciertos lugares por miedo a que alguien me reconociera y me señalara. Ya no era Valentina, la profesora. Era la de los zapatos del vídeo. Podía sentir cómo la gente susurraba, cómo miraban mis pies cuando entraba a un sitio, como si esperaran que me cayera de nuevo. Esa sensación de ser un chiste ambulante terminó por encerrarme más en mi casa, por hacerme pensar 2 veces antes de aceptar cualquier invitación. No es solo vergüenza, es la sensación de que tu peor momento quedó grabado y disponible para que cualquiera lo reproduzca cuando le apetezca reírse un rato. Como si eso no fuera suficiente, el tema de los zapatos regresó de una forma más literal. Iván, obviamente, desconoció el cargo de la compra en su tarjeta. La tienda me llamó, luego el banco. Tuve que explicar una y otra vez que había sido yo, que no fue un robo electrónico misterioso, y nadie quiso escuchar mi historia de compensación emocional. Para el sistema solo era un pago hecho con una tarjeta ajena sin autorización. Terminé firmando un acuerdo de pago para no meterme en problemas mayores. Es irónico, terminé endeudada por unos zapatos que ya ni siquiera podía usar porque uno murió en el salón de su compromiso. Ha pasado 1 año desde todo eso. Iván y Camila ya están casados, acaban de tener un bebé. No los sigo, pero las fotos etiquetadas a veces se cuelan en mi feed y los veo ahí, felices, sonriendo, construyendo una vida que yo sé que, en parte, nació de todo lo que vivimos antes.
Yo sigo sola. No porque nadie se me acerque, sino porque después de todo este circo, cualquier intento de conocer a alguien nuevo viene con el miedo de que un día alguien saque el vídeo y me vuelva a convertir en la broma principal. Y sí, todavía de vez en cuando aparece algún clip del meme en redes. Internet no olvida. Alguien lo reaparece cada tanto, como si fuera tradición. Cuando cuento la historia ahora, la resumo de una forma muy clara. Mi ex me dejó por unos zapatos y la gente se burló de mí porque la sociedad odia a las mujeres que saben lo que valen. No entro en detalles sobre el restaurante, ni sobre la conversación del departamento, ni sobre el momento en que ignoré media confesión suya mientras miraba el celular. Esos matices solo sirven para que los demás intenten culparme. Prefiero mantener la versión en la que yo fui la que perdió un final feliz que ya tenía asignado, no la que lo arruinó con un par de decisiones impulsivas. Si eso me hace ver como la villana a los ojos de muchos, al menos es una villana con una historia, no un personaje secundario que se deja borrar sin pelear. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice: dices que la sociedad odia a las mujeres que saben lo que valen, pero en realidad lo que describes es una cadena de decisiones tuyas que tuvieron consecuencias. Te grabaron porque tú entraste a un evento ajeno a montar una escena, no porque fueras mujer ni porque te gustaran los zapatos. Seguir resumiendo todo como, me dejaron por unos zapatos, es una forma de evitar mirar de frente todo lo demás que hiciste. Respuesta de la OP, la gente siempre va a reducir todo a que, me lo busqué, es lo más cómodo. Nadie quiere aceptar que también hay un componente de morbo, de placer en ver caer a una mujer que no se queda callada, que reclama, que se planta en medio de un salón. Claro que mis decisiones tuvieron consecuencias, pero eso no le da derecho a todo el mundo a convertir mi peor momento en entretenimiento eterno. Usuario anónimo 2 dice: lo triste es que, incluso después de un año, sigues contando la historia con una versión que te coloca como víctima absoluta. Podrías haber aprendido algo, aunque fuera mínimo, sobre empatía, límites o responsabilidad, pero eliges quedarte en la narrativa donde todos te hicieron daño y tú solo querías tu final feliz. Mientras mantengas ese cuento, es difícil que salgas del lugar en el que tú misma te encerraste. Respuesta de la OP: aprender no significa flagelarme en público para que desconocidos en internet digan que ahora sí soy digna de perdón. He sacado mis conclusiones y las manejo a mi manera, pero no tengo ninguna obligación de exponerlas para que otros jueguen a ser jueces de mi evolución personal. Si mi versión te molesta, estás en todo tu derecho de no leerla. Usuario anónimo 3 dice: te aferras tanto a no reconocer tu parte que acabas atrapada en esa frase de, prefiero pensar que perdí un final feliz y no que lo arruiné. Pero la verdad no cambia porque tú prefieras pensar otra cosa. La vida no es una historia con protagonistas y villanos fijos, son decisiones y consecuencias. Mientras te sigas viendo como la heroína incomprendida de un guión injusto, el único meme que no va a desaparecer es el que tienes en tu propia cabeza. Respuesta de la OP: tal vez para ti la vida sea una lista de lecciones y moralejas claras, para mí no. Cada quien se cuenta la historia que necesita para seguir adelante. Si yo elijo creer que lo que pasó conmigo fue una pérdida y no un fracaso, es porque esa versión me permite levantarme todos los días sin sentir que todo fue en vano. No necesito que te parezca lógico, solo necesito que me deje respirar.